Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas noches, profesores John y Marielis. El día de hoy vamos pues a dar inicio a esta segunda sesión de B-Learning de la Escuela de Ciencias de la Educación. Entonces, doy la palabra a los profesores, a los estudiantes les comento que tengamos cuidado con nuestros micrófonos a lo largo de la sesión. Van a tener espacios para participar también, pero pues tengamos cuidado que no se active el micrófono sin que nos demos cuenta. Faltando 10 minutos para finalizar el encuentro, estaremos compartiendo por el chat el enlace de asistencia y la encuesta de satisfacción, pues para que lo puedan diligenciar. Entonces, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, profesora Kelly, gracias. Buenas noches, estudiantes. Profesor John, bienvenidos al segundo e-learning de fundamentos y origen de la educación. Les comparto la agenda que desarrollaremos en la noche de hoy. Saludo de bienvenida, espacio de interacción, video reflexivo, preguntas de reflexión, población afro, víctimas y pobreza, hasta que se apague el sol, interrogantes, reflexiones finales y un noveno punto, unas recomendaciones para tener en cuenta. Entonces, continuamos, vamos a hacer esta dinámica, vamos a interactuar, tutores, estudiantes. Les recuerdo, estudiantes, no es solo vamos a estar acá en la conexión, es también participar de esta retroalimentación sobre los temas de mención, dado que ustedes saben que eso tiene unos puntos que igual se cargan ya cuando se culmine todo el proceso. Entonces, vamos a participar activamente de la actividad. Entonces, continuamos, continuidad a la agenda. La temática que vamos a tratar en la noche de hoy es sobre la discriminación y el racismo. Entonces, para ello, tenemos una pregunta generadora sobre racista yo. A ver, cuando hablamos, escuchamos ese término de racista, hacemos un poco de referencia y es cuando hablamos de ese tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas sienten antipatía hacia otras por tener características o cualidades distintas. Como puede ser el color de piel, el idioma o lugar de nacimiento. En algunos casos también lo podemos observar y lo hemos visibilizado también en las cuestiones de los estratos sociales. Entonces, hablar de la discriminación racial y étnica, esto ocurre a diario en nuestros contextos. A la vez, esto impide las personas que siempre están como que en estas posiciones, esto impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo es un acto de intolerancia, el cual destruye vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones. Y eso lo vivimos nosotros a diario en nuestras vidas cotidianas. Entonces, esas manifestaciones se dan desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación hasta propiciar, como se ha visto en muchos casos, hasta el odio étnico que ha conducido en muchas ocasiones al genocidio. Entonces, hablar de todo lo que es el racismo es ese tipo de discriminación que se dan en nuestro contexto, en nuestros medios. Entonces, les voy a compartir unos refranes
que tienen que ver con el racismo y que de una u otra manera nosotros lo hemos escuchado a veces de personas que están dentro de nuestro núcleo familiar o de nuestro núcleo de amistades. Por ejemplo, en cojeras de perro y lágrimas de mujer no hay que creer. A ver, ¿quién de pronto? Bueno, ahorita compartimos el blanco con bata blanca es médico y el negro con bata blanca es carnicero. Otro de los refranes, la oveja negra. Miren en estos tres refranes, cómo observamos y visibilizamos cómo se da ese tipo de discriminación y racismo en esas frases, la oveja negra, la conciencia negra, la suerte negra, trabajar como negro para vivir como blanco, cansa más que sobrino pequeño. Entonces, a diario nosotros estamos escuchando esos refranes que de una u otra manera nos llevan a lo que es la discriminación racial. A ver, escuchemos 2, 3 estudiantes y compartan qué otro refrán con respecto que tenga que ver con el racismo, la discriminación, ustedes han escuchado en sus medios. A ver, muchachos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Por ejemplo, también cuando hacen referencia a los indios, que eres indio con plata, que los indios no tienen cultura. Así es. Perfecto. A ver, ¿quién más? Buenas noches. Buenas noches. Dale, Víctor, dale sin problema. Bueno, profe, yo hago una apreciación acerca del tema y creo que eso empieza desde la educación en los colegios, que no se, ¿cómo le explico? No se hay, no sé cómo se diría la palabra ahí, la educación como tal no se ha impartido de alguna manera equitativa, inicia desde ahí. Si usted analiza, todo lo negro lo ven como algo, por ejemplo, cuando dicen, no, cuidado con esas aguas negras. Entonces, todo radica en lo negro, lo ven como lo malo. Y así se ha ido radicando en la crianza de los más pequeños y así vienen las generaciones nuevas con esa ideología en su cabeza. Usted vio el caso que pasó en Bogotá, en un colegio donde ponían a elegir a los niños entre un muñequito negro y un muñequito blanco. Entonces, obviamente todos los niños elegían el muñequito blanco porque el muñequito negro les parecía feo y decían que iba a ser pobre, que ese no servía, pero que el blanco sí iba a ser rico porque era blanco. Y eran niños pequeños de 5 a 6 años. Un caso bastante, pues, complicadito el tema de la discriminación en Colombia y en el resto de países. Así es. Sí, es cierto lo que manifiesta nuestro estudiante, el color negro lo vemos como lo más feo y siempre estamos discriminando con el color y esa concepción va en muchas ocasiones desde el hogar. Hemos observado a veces en algunos núcleos cuando le compran a los niños los juguetes, también hacen énfasis en eso. A veces si el niño o la niña que le gusta una muñeca, no, esa no, porque es se fue el sonido. Se perdió. Parece que la profesora Marielis tiene inconvenientes con la conexión en este momento. Bueno, entonces, buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es John Jaime, que estoy haciendo también apoyo al presente B-Learning. Bienvenidos todos. El tema que nos trae este B-Learning interesante el día de hoy, bueno, ustedes lo han podido contextualizar, tiene que ver con esa parte de discriminación, de racismo, que no solamente
en cualquier escenario, sino que prácticamente en cualquier contexto lo estamos viviendo. Y también para la parte espiritual y la parte religiosa, siempre, yo les digo, el color negro siempre lo asocian con la maldad, con lo malo, con el color blanco, con pureza, con unos elementos y una parte virtuosa. Por ejemplo, el diablo, vamos a ponernos así de una manera muy espiritual, muy religiosa. El diablo siempre es el negro, ¿no? Y la otra contraparte, pues, es la buena. Entonces, ustedes, ¿cómo está presente desde todos los ámbitos esta parte que tiene que ver con esos paradigmas que se nos van fijando? Y no solamente, a veces de manera que uno va haciendo ese tipo de fijaciones también en el ámbito familiar de manera involuntaria. Nuestros papás, sin quererlo, no van creando. Más adelante, pues van a ser muy difíciles nosotros de poderlos quitárnoslos así de fácil. Entonces, para que ustedes aquí participen, para que ustedes expongan, como lo decía la compañera, indios tenías que ser. Eso es una frase muy despectiva, utilizando para señalar, perdón, para señalar de que alguien hizo algo inadecuado y esa parte inadecuada, esa raza a ciertos elementos que no son, que no es lo normal, no es lo real, pero que a fuerza de uso, como que identificando y prácticamente lo tenemos nosotros en nuestro vocabulario y en nuestras frases que expresamos en cualquier escenario en donde nosotros nos podamos desenvolver. El negro, la oveja negra de la casa, para que es la persona que siempre es la traviesa, la que no lleva el conducto regular, no hace caso, no tiene esos valores. Siempre ese color lo estamos asociando con algo con factores negativos. Entonces dejo aquí para que ustedes continúen con la participación. Nosotros esos paradigmas, aún sabiendo que no los debemos nosotros recalcar, se nos hace difícil quitarlos de nuestro vocabulario y erradicarlo completamente. Así es, profe. Yo pido disculpas, en un momento se me cayó la señal. De igual forma, también cuando escuchamos que con nuestros hermanos indígenas, cuando los tratan de que indios, ese indio no está civilizado, no es civilizado, ahí también se lleva a cabo ese tipo de discriminación y lo estamos viviendo, lo vivimos a diario. Y siempre cuando, como les decía, escuchamos el color negro, miren de pronto ese refrán, el blanco con bata blanca es médico y el negro con bata blanca es carnicero. Siempre estamos estigmatizando el color negro como que lo peor, lo más feo. Entonces, continuando en ese orden de idea, y vamos a observar un video de reflexión sobre el racismo en los niños para profundizar un poco más en esta temática y nuestras vivencias que hemos tenido nosotros alrededor de nuestro vivir diario, que lo podemos observar en todo nuestro contexto, en nuestras instituciones donde laboramos, a veces en nuestro familiar y así sucesivamente. Entonces observemos el video. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale
è cattiva? Qual è buona? Lei, Perché è buona? perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è? Bueno, entonces, luego de observar el video, acá tenemos un interrogante y continuamos con nuestras reflexiones. ¿El racista nace o se hace? A ver, ¿qué piensan ustedes? Buenas noches, profesora. Soy Catherine Vázquez. Me Buenas gustaría noches, Catherine, participar. bienvenida. Adelante. Como decía al final la frase de Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio social. Como lo decía el compañero, este tipo de discriminación se logra erradicar, no de un todo, pero sí mitigar desde la educación. Y más desde la educación cuando es impartida desde niños, cuando se le enseña al niño a convivir con otros grupos de culturas, a que se integren, a que reconozcan que somos un país pluricultural, multicultural y que cada cual es diferente, pero que en las diferencias cada quien tiene su valor y cada diferencia nos sirve también y nos orientan de una forma u otra a reconocer al otro como individuo, como que esas diferencias también nos aportan a nosotros, su cultura, aprendemos de las otras personas. Ese fue mi aporte. Y el racismo no nace de alguna forma u otra, se va adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Porque si no nos enseñan desde pequeños, pues qué vamos a proyectar hacia grande o ya hacia un futuro, como ya personas hechas y derechas. Muy bien. A ver, ¿quién más? Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Solano. Buenas noches, Luisa. ¿El racista nace o se hace? Mi respuesta aquí sería el racista no nace, se hace debido a los conceptos que le van infundiendo al niño desde el hogar. Los jóvenes van creciendo con diferentes estigmas y a medida que pasan el tiempo, van creando lastimosamente. Hay muchas familias que hacen acepción de personas por el niño o la niña ser de color, lo aíslan de sus hijos, no solamente en el racismo, sino también vemos en las clases económicas, en diferentes formas. Entonces vemos que al niño desde muy pequeño les van infundiendo tantas cosas y ellos a medida que se van desarrollando, que van creciendo con eso. Y como decía la frase al final del video, es muy difícil erradicar eso que le han infundido a los niños desde pequeños. Y uno en un aula de clase se encuentra con diferentes casos de niños que no quieren trabajar con el otro porque es de color o porque tiene alguna dificultad, en fin, o porque tiene una discapacidad. Entonces vemos que no solo hay racismo por el color, sino por tantas cosas en la actualidad. Entonces, no es que nazca, es que lastimosamente muchos padres de familia
han hecho perjuicio en los niños desde el hogar, porque recordemos que la educación viene desde el hogar, viene desde muy pequeño, y en el aula de clase vamos a reforzar conocimiento, pero el niño la mayor educación la obtiene desde su hogar. Gracias. Ok, muchísimas gracias. A ver, ¿quién, otro participante? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Giancarlos González. El racista nace o se hace. Coincido con mis compañeros, se hace debido a la sociedad y a todos los conceptos y perspectivas que se tienen. Y como dicen algunos, en la educación también se impone esa parte de discriminación, de que todo lo negro es malo. Incluso hablan de magia negra, que la magia blanca es la buena y cosas así. Entonces, venimos introduciendo ese mal concepto en nuestra cultura, de discriminar al negro, al indio, que en realidad fueron los que se descubrieron en este nuevo mundo, ¿cierto? Por el viejo continente. Ellos los que estaban aquí. En realidad los indios, todo, ya después fueron las mezclas y que los africanos, pero en realidad aquí en este nuevo mundo, en este nuevo continente que siempre ha estado, infundieron fue desde los indígenas. Entonces nosotros tenemos que respetar, ¿no? Esa cultura y no, lastimosamente, pues siempre se lleva ese concepto, ¿no? Que el blanco e incluso hablan ahora de los dichos y incluso en una canción se habla de que el blanco corriendo atleta y el negro corriendo ladrón. Entonces son cosas que se van como infundiendo y se van volviendo como algo cotidiano, se van volviendo costumbre y eso no puede seguir sucediendo porque siempre se tiene que señalar al negro y eso, las cosas no pueden ser así. Entonces, para mí, en realidad yo que soy de familia orgullosamente afrocolombiana, no me gusta pues cuando se hace eso, siempre soy defensor y yo creo que personas como yo, hay muchas en este país y que estamos defendiendo pues día a día estos malos conceptos y el racismo ha ido disminuyendo, pienso yo. Y esperemos de que más adelante la igualdad sea para todo, ¿no? Esa es mi opinión. Perfecto. Sí, Excelente. de acuerdo con ustedes, el racista nace o se hace, pues yo también estoy de acuerdo con ustedes, se hace. Miren, a veces nosotros mismos inconscientemente nos discriminamos. Cuando escuchamos, ahora me encantó escuchar al compañero con ese orgullo que dice que es netamente y defiende su raza afrocolombiana. Me encantó. Miren, desde nosotros mismos, inconscientemente o conscientemente, pues también nos discriminamos cuando renegamos. Yo conozco más de uno y he escuchado a más de uno de mis estudiantes en toda mi carrera profesional renegar de su color, porque soy negro, porque tengo el cabello, hablando acá en términos costeños, porque tengo el cabello, porque Dios me dio este cabello cuscú, este cabello malo. Y también lo podemos observar a veces, ahí estamos nosotros mismos discriminándonos porque no nos autorreconocemos como, como lo que somos, si somos afro, si somos, si pertenecemos a un pueblo originario. También lo podemos observar a veces en los hermanos indígenas, cuando observamos. Yo daría lo que fuese, por lo menos yo soy acá guajira y yo le digo a mis hermanos guayú, yo daría lo que fuese por hablar perfectamente el guayunaiki. Para mí, ese es mi último sueño, le digo yo, y estoy en ese proceso y vemos y observamos cómo indígenas les da pena ya hablar su lengua materna, que prefieren hablar la segunda lengua y a veces se les pide y no lo hacen porque les da vergüenza. Vemos como hay algunos que también les da pena de pronto portar su vestimenta ahí de una u otra manera. También nosotros mismos nos estamos autodiscriminando y como dice el dicho, si lo hacemos nosotros, pues ¿qué queda para el otro? Entonces ahí también cuando eso sucede, cuando no hay ese autorreconocimiento ya desde nuestras etnias.
Entonces, sí, estoy de acuerdo, el racista no nace, se hace y de una u otra forma todo ello sucede también es por la influencia por la sociedad, como vemos que la sociedad también discrimina y que los indios, que los negros, entonces a veces también por esa discriminación y esa antipatía de la sociedad, es que de una u otra manera también algunos toman, se avergüenzan de una u otra manera de su cultura. Por lo menos yo acá que convivo mucho con los indígenas wayú, puedo observar un ejemplo acá cotidiano, como muchos les da pena ya portar su vestimenta, al menos los hombres, su vestimenta, como lo es el rúculo que acá llamamos en Occidente como el guayuco, como observamos otros ya que se autorreconocen y con orgullo ya de su sangre y no les da pena ni hablar su lengua materna, ni mucho menos portar con orgullo su vestimenta. Entonces, se hace, es por ello, por nuestra sociedad, las influencias de nuestra sociedad, y cuando nosotros de pronto de una u otra manera no tenemos claro también nuestro proyecto de vida, nuestra visión, nuestras raíces, no dejamos a un lado de dónde venimos, perdemos el horizonte de nuestros territorios, entonces ahí nosotros de una u otra manera también contribuimos a ello. Pero como decía el compañero, ya ahora con las leyes de una u otra manera, y todas las que se han ido ahorita mismo profanando de una u otra manera, se ha ido minimizando ese racismo, esa discriminación, por lo menos lo vemos como con la ONU, cuando con los ahorita con el decreto de la línea negra, donde también hace mucho énfasis en toda esa parte y donde de una u otra manera se dan a conocer esos derechos y es de igualdad que tenemos todos de pertenecer y de ser aceptados tal y cual como somos en nuestros medios. ¿Alguien más de los estudiantes quiere dar otro aporte? Y pasamos al siguiente punto. Bueno, entonces continuamos acá con las estadísticas, hablando de población afro, víctima y pobreza. Acá le doy la palabra a nuestro compañero tutor, John Peña. Bueno, estimados estudiantes, quiero que presten mucha atención a las cifras que voy a dar a continuación, porque este es el panorama de nuestra Colombia en estos grupos poblacionales. En los 100 municipios con mayor porcentaje de población afro, que se centra en el 59% de esta población, el 48% de los hogares son pobres. El 59% tiene bajo logro educativo. El 37% no tiene acceso a fuentes de agua mejorada. Y el 20% tiene al menos una persona que no ni escribir. Por otro lado, empleando los datos de la UARIB, que es la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que está adscrita a la Presidencia de la República y que es la encargada de dirigir a víctimas en el territorio nacional, de conformidad con los parámetros de la Ley 1448 de 2011. De acuerdo a los datos, escuchen esto, el 22% de los 4.7 millones de personas negras, raizales y palenqueras son víctimas de conflicto armado. Y el 21% del total de víctimas del país proviene de 100 municipios, que lo vamos a mirar ahorita en los siguientes mapas. En el mapa que ustedes están presentando ahí, ustedes observan, a mostrar estos datos
municipales del porcentaje de población afro, que es el que estamos ahora mismo, Marielis. Ahí podemos observar nosotros la ubicación de esos 100 municipios que yo acabo de mencionarles. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Ok. Aquí pueden ustedes observar o se muestran lo que se denomina el IPM, que es el número de víctimas como porcentaje de la población de cada uno. Estos datos que son recogidos es los últimos datos que se dieron en el 2018. Yo todavía ver que en estos 100 municipios están principalmente ubicados, estos 100 municipios están ubicados en el litoral pacífico. Pueden ustedes observar, y se asocian con altos porcentajes de, como ya yo les decía, de índice de pobreza multidimensional. Pasemos a la otra diapositiva, por favor, a la otra imagen. Esta población, como ustedes han podido observar, es la que se ha impactado o la que se impacta en el conflicto armado más que cualquier otra población. Entonces aquí tenemos nosotros, si nosotros incluyéramos la ubicación de la población indígena, terminaríamos de explicar gran parte del panorama, como decía Ospina 2020. Entonces, ¿qué quiero significarles a ustedes con estos datos estadísticos? Que fíjense que esta población es la de mayor índice de pobreza multidimensional, más está impactada por el conflicto interno armado colombiano, es la que presenta los mayores índices de analfabetismo, y fíjense está concentrada o dónde están concentradas esta población en los principales 100 municipios que se concentra esta población. Entonces, quiero que hagan reflexión, ¿qué está pasando allí? ¿Cuáles creen ustedes que son las causas históricas que tiene esta población por la cual siempre es la más golpeada, es la que vive con mayor situación de extrema pobreza, de extremas necesidades? Y miren, hagan como un contraste con lo que está sucediendo actualmente en el país, aparte de la pandemia, el conflicto social en el cual estamos nosotros inmersos. ¿Qué tipo de situaciones sociales se está viviendo aquí en Colombia y cuál es la población que ha sido históricamente más afectada por este tipo de situaciones sociales? Entonces, aquí les dejo esta inquietud, les dejo esto, ustedes tengan un conocimiento de que puedan ustedes explorar, indagar, consultar, porque además de todas estas penurias que pasa nuestra población afrocolombiana, además de eso tiene que soportar todo el peso social, aparte de la discriminación y aparte de todo lo que ellos vienen padeciendo, todo lo que les toca también aún hoy en el siglo XXI, todavía en deuda con este rango poblacional. Eso pues lo que tiene que ver con los temas que señalábamos o observábamos anteriormente. Doy paso a la profe Marielis. ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Ok, profe Marielis. Esta actividad la podemos hacer nosotros con los muchachos para que ellos lean lo que a continuación tiene que ver con la diapositiva. Doy paso a usted para que usted oriente. De acuerdo. Bueno, muchachos, acá observamos un paisaje, una imagen de un paisaje muy bonito que dice hasta que se apague el sol. ¿A qué nos transporta esta imagen? Que de pronto cuando nosotros observamos este paisaje y
esa frase o ese título que dice hasta que se apague el sol. A ver, escuchemos dos compañeros. ¿A qué nos lleva? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Otra vez yo. Bueno, esta frase hasta que se apague el sol o esta imagen que hace alusión a la vida campesina, orgullosamente, pues a la vida rural. Por ejemplo, hasta que se apague el sol muestra como la manera en que las personas campesinas trabajamos arduamente y luchamos cada día por salir adelante, por decirlo así, de alguna u otra forma, para proyectarnos de pronto hacia un futuro, hacia una mejor calidad de vida, ya que el trabajo dignifica a la persona. También podría decir que esta frase también hace como referencia sí, al tipo de vida que se vive o cómo se trabajan las personas cada día para poder proyectarse, para poder salir adelante, para tener una mejor calidad de vida, una vida más digna. Eso es lo que yo pienso, opino acerca del Perfecto. Bueno, excelente la interpretación que le da la compañera a esta imagen. Vamos a complementar un poco con, como decía el profe John, acá tenemos un fragmento, vamos a ver, de los que no hemos participado, vamos a participar, vamos a escuchar nuestras melodiosas voces. 3 estudiantes vamos a leer este párrafo y ahí vamos a complementar un poco lo que nos acaba de compartir la compañera, que está totalmente centralizada en lo que nos da a entender esa linda imagen hasta que se apague el sol. Entonces, muy amablemente invito a otros compañeros a que iniciemos leyendo el primer párrafo. Y vemos cómo la compañera nos aportó, cómo ella nos llevó al campo, nos llevó a esos territorios, nos llevó a nuestras vidas cotidianas, nos llevó a todo ese esfuerzo que de una u otra manera nosotros hacemos para conseguir lo que realmente queremos, visionando un futuro mejor. Entonces, quien amablemente nos comparte la lectura del primer párrafo. Hasta que se apague el sol. Mezcla un pedazo de yuca con un poco de arroz y se lo lleva a la boca, mastica. No somos pobres, dice, porque podemos cultivar y así comemos. Tenemos una gran riqueza, agua, tierra, fértiles, peces. Hay gente que sabe que somos ricos porque hemos logrado conservar todo eso durante siglos. Por eso nos toca pelear y morir para que no se destruya. A ver, lee hasta el otro párrafo que tiene solo 4 líneas, porfa, y ahí sí nos detenemos un momentico. Aleja las manos del plato para comer algo. Esto es bastón de mando, hecha con madera de nuestros bosques, un símbolo de respeto y resistencia. En nuestra manera de responder a las balas de los militares y los paramilitares que aquí se pasean junto como buenos amigos. Nosotros somos transitorios, pero hay que defender la tierra para nuestros hijos. Ok, bueno, ahí nos detenemos un momentico en ese párrafo. A ver, otro compañero, ¿qué comprendemos? ¿Cuál es la metáfora o cuál es la enseñanza que nos están dando esas líneas que acabamos de leer, que acaba de leer la compañera de ese párrafo hasta que se apague el sol? Cuando ya
ella nos llevó a lo que es el campo, a lo que son esos esfuerzos que nosotros de una u otra manera hacemos y que no nos detenemos en el camino, por muy dura que sea la labor, hasta conseguir lo que realmente el propósito que nosotros nos hemos trazado para alcanzar ese logro que nosotros estamos visionando a futuro. A ver, escucho a un compañero que, ¿qué enseñanza nos da esas líneas que nos acaba de leer la compañera? Bueno, yo hago un aporte y es que estos fragmentos nos hablan de la riqueza cultural que hay en dicha cultura. La riqueza no es solamente amontonar dinero, hay riqueza, como lo describía al principio del texto, tener comida, tener cómo cultivar, poder recoger de lo que cosechamos para alimentarnos, es una riqueza muy valiosa. Tener la dicha de salir al campo, de tomar, como decía, hacer bastones con los diferentes medios que la naturaleza ofrece. Son pueblos que son muy ricos, tienen una diversidad de riqueza, entonces vemos cómo se resalta eso, vemos que la riqueza, una enseñanza muy notoria es que la enseñanza no va en el dinero, la riqueza va en lo que tenemos, en lo que valoramos. Aquí se refiere a los recursos naturales que la naturaleza le regala y nosotros en lo personal lo que vamos cosechando a medida que pasa los años, los conocimientos, lo emprendedores que podemos llegar a ser y lo valioso que podemos hacer al desarrollar nuestra profesión con amor, con entusiasmo y con mucho respeto. Así es, complementándole un poco lo que nos acaba de compartir el compañero, miren, todos, hay personas, habemos personas que de una u otra manera cometemos ese error de discriminar el otro. Por ello, en un momento les dije que a veces eso se percibía y se visibilizaba también desde los estatus sociales y no teniendo en cuenta, miren, todos necesitamos de todos no podemos estar de una u otra manera en el mismo nivel, todos no podemos ser iguales, somos únicos e irrepetibles. Cada uno de una u otra manera dependemos del otro, dependemos del carnicero para nosotros comprar la carne, poder alimentarnos con la carne, perdón, dependemos del campesino, que es el que de una u otra manera trabaja la tierra, la madre tierra, donde vienen esos alimentos que también nosotros necesitamos de ellos. Entonces, siempre estamos, nos necesitamos el uno del otro, pero a veces en esa ignorancia que la llamo yo de ver al otro por encima por debajo de nosotros y creemos que estamos por encima del campesino, que estamos por encima del carnicero y así sucesivamente, pues no miramos todo no miramos esos valores, no nos concientizamos de que todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, que todos somos únicos, irrepetibles y que por ende todos merecemos respeto. Entonces, otro compañero que por favor nos lea el último párrafo. A ver. Bueno, profe, entonces yo hago la lectura y hacemos la reflexión entre todos, ¿le parece? Listo, profe, adelante. Entonces continúa la lectura. Dice, pausa para comer otro poco. Un sorbo de agua de panela para que la garganta quede limpia. Olvidamos muchas cosas importantes. Tenemos que volver a aprender de nuestros mayores. Es el tejido de la vida.
el legado que nos da palabras, nuestros símbolos, nuestro idioma. Calcula que cada cucharada tenga un poco de los alimentos que hay en el plato. Todo lo que es un cultivo de coca. Cultivar coca no es ilícito. Lo que es ilícito es el uso que se hace con ella en ocasiones. Nuestros mayores la usan con los espíritus cuando se van dentro del bosque. Ahí arriba es donde se logran despertar otros sentidos. Cada vez hay que subir más alto porque se tala para cultivar y la tierra se seca y los ríos llevan menos agua. Antes a los indios conseguían engañarnos con espejos. Ahora las multinacionales nos engañan con otras cosas y hacen lo mismo que otros hacían antiguamente. Enriquecerse a base de hacer que las riquezas desaparezcan. Se acabó la yuca y el arroz. Recoge su plato mientras dice: seguiremos resistiendo a que se apague el sol. Vamos a escuchar las participaciones de los compañeros de estos últimos párrafos finales, a ver qué suscitan en ellos estas palabras que acabo de leer, estos párrafos que acabo de leer. A ver, yo les ayudo un poquito o les doy unas pistas para que uno o dos compañeros puedan intervenir. Miren, ahí nos habla de los mayores. Acá deben de haber algunos estudiantes que pertenecen a algún grupo originario. Miren, nuestros abuelos, nuestros mayores, ustedes saben que son esas personas que de una u otra manera también nos brindaban a nosotros esa educación que de una u otra forma ahora se ha ido perdiendo. En cuanto a todo ello, miren, cuando nos habla de cómo conseguir a través de esos consejos que nos daban, cómo conseguir nosotros de una u otra manera las cosas para sobrevivir sin, como en palabras de nuestros abuelos, sin hacer cosas malas, ¿ya? Como de una u otra forma a través de las cosmovisiones, de esas ceremonias espirituales, de una u otra manera se conseguía y se cultivaba de una u otra manera también la tierra, como de una u otra forma los ríos, los nevados, eran la vida y son la vida de nosotros, pero que de una u otra forma ahora por múltiples factores se están viendo de una u otra forma, están en peligro, por decirlo así. Vemos como las aguas han estado contaminadas por las multinacionales, ciertas explotaciones, como la tierra ya no es trabajada de la misma forma que lo hacían antes, cómo se han acabado los bosques y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos como etnoeducadores, somos los llamados de una u otra forma, como lo expresó uno de los compañeros en su disertación. Somos los llamados a contribuir a que todo esto de la discriminación, del racismo, del desequilibrio que de una u otra forma se viene dando con la naturaleza, pues no continúe. Entonces somos nosotros los etnoeducadores a través de nuestros procesos en las aulas de clase que debemos contribuir con esa formación y para nuestros estudiantes, para que eso no continúe llevándose a cabo de esta manera. No sé si algún otro de los compañeros quiere hacer otra intervención.
Bueno, entonces pasamos a una segunda pregunta generadora. A ver, estudiantes, acá tenemos planteada una pregunta. ¿Sabes quién fue Manuel Zapata Olivella? A ver. ¿Sabemos quién fue Manuel Zapata Olivella? No sabemos. Fue un médico, fue un antropólogo, un afrodescendiente, un escritor. Entonces, vamos a corroborar y a averiguar quién fue Manuel Zapata Olivella. Antropólogo. Zapata Olivella, o sea, no es como tal el fundador de la biblioteca, sino es como la representación de la biblioteca Quintana. Oh, por Dios. Sí. Fue un exponente importante de la literatura. Es un hombre que representa la cultura afro, un hombre que ha sido de todo, arquitecto, médico, no sé qué, no. Manuel Zapata Olivella era nuestro principal representante afro de la literatura en Colombia. Entonces, nada más. Manuel Zapata Olivella fue un antropólogo, médico, escritor afrodescendiente colombiano. Es el representante afrocolombiano más importante, que por ejemplo tiene novelas muy interesantes que hablan de las situaciones después del Bogotazo. Y pues una de sus novelas más conocidas se llama Changó el Gran Putas. Entonces también súper recomendada. Pues un escritor muy importante y por supuesto en homenaje al nombre de nuestra biblioteca en Tintán, Manuel Zapata Olivella. Alcaldía de Bogotá. Ok, a ver, ¿qué reflexión nos deja este pequeño video de quién fue Manuel Zapata Olivella? A ver, muchachos. Pues por lo que dicen ahí, que fue una persona afro, o sea que una persona completamente orgullosa de su etnia, que a pesar de las estigmatizaciones, de las segregaciones, logró salir adelante. No olvidemos que ante la actual situación por la que han tenido que vivir desde épocas atrás, como el paramilitarismo y toda la confrontación que ha dejado la guerra, cómo esta persona logró salir adelante y pues obtuvo varias carreras como antropólogo, médico, dejó también escritos, o sea, podría decirse de una manera u otra que es un modelo a seguir. Muy bien. A ver, otro compañero. Sí, es clara la información de que fue una persona muy importante y que defendió pues la afrocolombianidad y más que nada fue una persona muy importante con todo lo que nombraban allí, médico y todo lo que escritos. Entonces fue alguien que en realidad dejó huella en este país para poder que los afrocolombianos nos sintamos más orgullosos y de que sí se puede, que sí podemos ser más, de que la discriminación no afecta a nadie, de que algunos tenemos más carácter y podemos salir adelante con todo eso. Excelente. Ok, profe Mariela, yo pienso que, bueno, debe quedar como una pequeña tareita aquí de consultar un poco sobre este escritor colombiano. Bueno, indiscutiblemente Manuel Zapata Olivella es un escritor, médico, antropólogo, como ustedes lo dicen, y fíjense, él es loriquero, pero vivió la mayor parte de su juventud, la vivió en Cartagena. Nació en el año 1920 y murió en Bogotá en el 2004. Fue el primer autor que exaltó en sus obras la identidad negra colombiana. Por eso es muy importante que nosotros consultemos un poco más. Digamos que fue el precursor
de resaltar la identidad negra en Colombia. Y fue un escritor muy famoso, escribió en periódicos de gran envergadura como El Fígaro, la revista Estampa, el Tiempo, y escribió en muchísimos suplementos literarios, en una revista ya que ya no circula cromo. Entonces, muchachos, yo los invito, estudiantes, los invito a que consultemos las obras de Manuel Zapata Olivella, porque realmente nos dejó un excelente legado en todo lo que tiene que ver con la identidad negra colombiana. Muy buenas noches. Buenas noches. Profe, pues yo tuve la oportunidad de, hace algunos años, de leer un libro de Manuel Zapata Olivella que se llama Changot, el Gran Putas. Ese libro habla acerca de la historia desde la creación, desde las comunidades negras. O sea, es una mitología muy hermosa donde se habla de los dioses negros, cómo se fueron creando, cómo se fue formando. Es una historia parecida, o sea, no tan parecida, pero sí se puede comparar con la creación, que comparan muchas historias de algunos indígenas, como los mayas, como el Popol Vuh, algo así un poco parecido. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo exactamente el libro, porque es un libro bastante extenso, pero es un libro muy bueno. Excelente, Bien, excelente. Muy bien, sí. Miren acá, siguiendo el tejido, observamos, tenemos acá dos reflexiones de una de Daniel Gutiérrez y otra de Yesenia Escobar. Decía uno de ustedes en su disertación que fue una persona muy importante, que dejó un legado, orgulloso de su raza y todo ello. Y miren estas reflexiones que nos plantea acá Daniel Gutiérrez y Yesenia Escobar. Por ejemplo, nos dice Daniel Gutiérrez: escribo sin poder ignorar que hago parte de una masa que no tenía voz y hoy está hablando. Miren cómo anteriormente los afrocolombianos, los indígenas, cómo eran tratados, cómo eran ignorados, era como si no existieran. Y miren ahorita mismo todo el legado cultural, miren todo el aprendizaje y esas memorias, esas bibliotecas que nosotros podemos leer en esos escritos de estos personajes que en ese tiempo para muchos pues no eran como los trataban, según ellos no eran nada, no eran nadie. Y nos dice Yesenia Escobar: como escritora debo dejar mi testimonio para quienes vienen delante de mí conozcan los que viví y aprendí a modo de legado. Alguien de ustedes también lo decía, son legados que nos dejan y que ahora nosotros nos enriquecen de una u otra manera, y así nosotros también enriquecemos esos conocimientos de nuestros estudiantes y por ende en nuestros hogares, desde la educación que inicia en casa, cuando con nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿ya? Entonces, son legados y son aprendizajes que nos han dejado esos grandes personajes, y que ahorita nosotros podemos observar, y como les digo, esas personas que con ese orgullo se autorreconocen, como lo hizo Manuel Zapata Olivella, y miren que nos dejan unos legados muy bonitos. Bueno, continuando, profe Kelly, disculpe, acá, bueno, con la presentación, no sé si es mi computador, yo no puedo observar, no sé si usted compartió o la comparte el profe John, la asistencia, por favor. No, sí, ya la compartieron, está en el chat para que todos los estudiantes puedan registrar la asistencia. Ok, entonces, apreciados estudiantes, los invitamos a diligenciar el link de la asistencia y por ende también el link de la encuesta. Bueno, entonces, decía el profe John que con todo esto había que dejarles una tarea. Sí,
este es un tema tan amplio que por lo menos si nosotros continuáramos, pues no nos alcanzaría la noche para culminarlo. Entonces, le recomendamos y le dejamos de una u otra manera esta tarea de ustedes leer. Les recomendamos leer este escrito, esta obra que se llama Talentos Ocultos, versión latina, para que de una u otra forma ustedes refuercen un poco más y conozcan todo. De pronto hay muchas conceptualizaciones, temas que aún no nos quedan claros y que ahora en estos tiempos que estamos y que estamos en todo esto de la multiculturalidad, interculturalidad, y al leer nosotros estos libros nos generan muchos conocimientos y nos aclaran muchas dudas e inquietudes al respecto de esta temática. Profe John, no sé si tiene algo más que agregar. Marielis, muy agradecido por la participación de los estudiantes, fueron muy pertinentes los aportes que hicieron, felicitarlos, que sigan con entusiasmo, empoderándose de esta temática, porque ustedes van a ser los futuros educadores, las personas que van a resguardar todos estos acervos culturales y romper con todos estos paradigmas. Entonces yo los felicito por la presentación, les agradezco la asistencia y estoy muy complacido con haber tenido con un pedagógico y junto con la profesora Kelly Fajardo y Mariela, la profe Marielis. Bueno, profesores, muchísimas gracias por dirigir este encuentro. A los estudiantes no olviden diligenciar la asistencia. Por allí hay una estudiante, Yuris, que me dice que no le aparece el curso de Orígenes y Fundamentos en la asistencia. Recuerden que al momento de seleccionar el programa, seleccionan licenciatura en Tecnoeducación y le dan siguiente y allí aparece un listado de cursos. Despliegan hacia abajo que allí debe estar el de Orígenes y Fundamentos. Acabo de ver el formulario, me estaba inscribiendo y allí aparece. Entonces, para que verifiques bien, Yuris. Muchas gracias, profe Kelly. Bueno, sí, estudiantes, en nombre de nuestros colegas, el profesor John Peña, la profe Kelly Fajardo, agradecerles por su asistencia, por su participación y invitarlos a que continúen con este proceso y les estaremos recordando la fecha de nuestro tercer B-Learning, que es para el 28. Entonces, en el transcurso de 8 días antes, ahí comenzamos nuevamente. Yo les estaré escribiendo en el grupo, recordándoles si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta, pues adelante. Y si no, pues muchos agradecimientos y desearle una feliz noche y que por favor se sigan cuidando.